Buenas tardes con todos. Bienvenidos, papitos, bienvenida familia UNAL a este webinar que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Voy a empezar con la presentación. Muy bien, la charla del día de hoy tiene un contexto muy especial, toda vez que algunos papitos que nos acompañan el día de hoy es la primera vez que están pasando por este rol de la vida universitaria, ¿no? Otros quizás ya anteriormente con otros hijos han podido pasar por esta experiencia, que es una experiencia muy bonita y muy constructiva, sobre todo porque es diferente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poquito justamente sobre esos cambios que son importantes, ¿no? Hay mucha diferencia entre el colegio, en este caso la escuela, y la vida universitaria, incluyendo la vida, en este caso de formación, de la parte netamente de pre, ¿no? O preparación, ¿no? Sabemos que es importante en este caso entender que la vida de nuestros hijos va cambiando en una situación de responsabilidad. Toda vez que la independencia que ellos alcanzan en la parte de aprendizaje o de enseñanza, de estudios, va a variar, porque en la parte netamente previa al pregrado, es decir, a la universidad, nuestros hijos cuentan prácticamente con el apoyo y soporte íntegro de parte de los papás, es decir, si de repente el hijo llega tarde o no asiste, ¿no? Siempre la comunicación es directa de la institución, en este caso con los padres. Sin embargo, cuando ya entran a la universidad, esa responsabilidad y esa independencia cae justamente toda sobre ellos. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ayudarlos en ese proceso. Sin duda, bueno, la educación superior, ¿no? Como proceso de formación permanente va a hacer que los estudiantes estén más vinculados a un aprendizaje continuo, ¿no? Y es importante entender que esto implica 3 Ds, ¿no? La primera D que tiene que ver con la disciplina, la segunda con el discernimiento y la tercera con la determinación. Disciplina, ¿por qué? Porque nuestros hijos van a tener que aprender a organizarse, a hacer una buena gestión de tiempo, ¿no? Entender en este caso, a través del discernimiento, poder separar lo que es, de todo lo que es importante en su vida, separar lo que es urgente, ¿no? Y poder dar prioridad, ¿no? Y evitar en este caso el poder posponer cosas que en estos momentos para su formación son muy importantes y elementales. En la situación de la determinación va de la mano con todas las otras 2 Ds. ¿Por qué? Porque la determinación es la fuerza y el empuje que lleva a un ser humano a lograr sus objetivos. Muy bien. Entonces, hay expectativas, papitos, frente a lo que es la vida universitaria, ¿no? Todos los que ya hemos pasado por esta etapa entendemos en este caso que nosotros tenemos una forma, antes de que los hijos inicien la carrera universitaria, lo que nosotros pensamos cómo va a ser esta vida, lo que idealizamos, lo que anhelamos, lo que nosotros creemos que pueda ser. Sin embargo, ahora ya muchos de ustedes ya estamos a más de una semana de haber iniciado clases, ¿no? Y se han dado cuenta de repente que lo que ustedes en un momento primero han pensado, han visto, han previsto, quizás hay una variación. Entonces, sí me gustaría mucho que ustedes puedan, de repente, a través del chat, puedan comentar, de repente, cuáles han sido sus expectativas antes que inicien clases sobre esto, para poder un poco conversar sobre esto, porque la idea es interactuar, ¿no? Es cierto, muchas veces las expectativas no van a concordar con la realidad, pero eso no es malo, eso más bien tiene que ser bueno para que nosotros podamos aprender a ver cuáles, en este caso, cuáles son las ventajas, en este caso, o las fortalezas que podemos traer como familia para poder ayudar a nuestros hijos a llegar a su meta, que es el egresar en un promedio de 5 años y, lógicamente, ser profesionales de éxito. Hay muchas personas que lideran, ¿no es cierto?, a nivel, en diferentes tipos de espacios, llámese culturales, llámese de repente científicos, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos ajenos de repente que nuestros hijos puedan ser brillantes cada uno en su campo, cada uno tiene virtudes, tiene habilidades, tiene destrezas que pueden sacar a relucir, y lógicamente todo esto va en contexto no solamente de su formación, sino más adelante en aporte de la sociedad y del país. Muy bien,
Entonces yo le voy a agradecer, por favor, si pueden, no sé si el chat está activo, por favor, si me pueden ir colocando de repente de manera muy breve, con una palabra nada más, cuáles son las expectativas que ustedes tenían antes que sus hijos inicien clases, qué es lo que pensaban, cómo iba a ser la vida universitaria de sus hijos. A ver, les voy a agradecer si podemos ir de repente colocando nuestras opiniones, mientras que yo voy a ir pasándoles a ustedes un videíto. Cuando termine el video, con los que ya hayan escrito de repente sus opiniones, vamos conversando y vamos viendo. ¿Sí? A ver. Estamos viendo esta situación en cuanto a la situación del proceso en este caso, de adaptación a la vida universitaria, ¿no? Es importante entender que la universidad es un compromiso que nuestros hijos hacen consigo mismos, ya que de ello depende el que puedan construir, ¿no?, el proyecto de vida que sean ellos propuestos, ¿no? Y como todo proceso, siempre va a haber momentos de éxito y van a haber momentos de fracaso, ¿no? Eso va a requerir de un proceso de adaptación. Entonces, ¿qué requiere esto? Esfuerzo muchas veces, es decir, que ellos tengan que, como les decía, tomando nuevamente las 3D en consideración, ellos tengan en este caso que ver lo que es la disciplina, es decir, tener una gestión en cuanto a la situación de sus horarios, ¿no? Las horas de estudio que ellos tengan que asumir
como parte de, y muchas veces renuncia algunas veces a algunas situaciones familiares, ¿no? Algunos compartir de repente en familia, ¿no? O con los amigos. No es permanente, pero en algunos momentos sí, porque de eso depende, esto está relacionado con el discernimiento, es decir, que ellos prioricen dentro de todo lo que es importante, lo que es urgente en un determinado momento, ¿no? Y la constancia, ¿no? Que ellos, de una otra manera, esto va también de la mano con la determinación, que es el empuje que ellos deben de tener para poder lograr sus propósitos. En este caso, lógicamente, con el apoyo de ustedes, ¿por qué? Porque hay que entender algo, que cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, y en este caso, nosotros estamos en este proceso de también, no solamente de obtener buenas notas, sino todo va de la mano con el bienestar del ser humano, es decir, estar equilibrado tanto física como emocionalmente. Lógicamente, si estas esferas están bien, van a generar que el alumno pueda tener un buen resultado en su aprendizaje. Ahora es importante saber que el aprendizaje se encuentra aquí y se va a colocar sobre 3 columnas fundamentales que son necesarias y en ese camino de poder lograr que se puedan concretar está el apoyo de parte de los padres. Esas 3 columnas van relacionadas con la situación propia de lo que es la alimentación, que tiene que ver con una alimentación sana, ¿sí? Tiene que ver con una alimentación balanceada, en este caso con frutas, verduras, carnes, en lo posible, menestras, etc. Tiene que ver con la parte del descanso, que es elemental, el descanso de 7 a 8 horas. Ahora ustedes, quizás algunos papitos que ya han pasado también tienen desarrollo en la vida universitaria, pueden decirme que quizás a veces no se puede lograr esto, porque si bien es cierto, la universidad exige mucho más que la parte preuniversitaria o la parte escolar. Sin embargo, si uno logra desde el primer día a organizarse, logra hacer una buena gestión de tiempo, ¿no? Puede lograr casi en un gran porcentaje el obtener sus 7 a 8 horas de sueño. ¿Por qué es importante? Porque esto lo que va a lograr es que el alumno pueda tener un mayor nivel de atención y concentración durante las clases. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros a veces no le tomamos importancia a esto, pensamos que, bueno, el sueño es reparador, sí, pero y nuestros hijos pueden ser responsables porque de repente se acostaron a las 3 de la mañana y se levantan a las 6 de la mañana para alistarse y estar cambiados y listos para la clase que es a las 8, por ejemplo. Sin embargo, no han terminado el proceso de descanso. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden estar de pie, pueden estar físicamente frente a la pantalla, al monitor, sin embargo, tienen cansancio mental. Es decir, que no van a comprender en la totalidad toda la información que ellos puedan ir incorporando a través de la clase o la cátedra que es el docente. Entonces es importante el descanso, porque el descanso es reparador y ayuda a que el nivel de atención pueda sea el adecuado y que también la asimilación de la información sea de manera apropiada, es decir, adecuada, pueda yo, todo lo que me brindan, pueda yo irlo asimilando de manera propia. Ahora, de la tercera columna está lo que es el ejercicio físico, ¿no? A veces no le tomamos importancia a esto, pero esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque existen estudios neurológicos, ¿no? Que demuestran, ¿no? Que el ejercicio por 20 minutos diarios antes de cualquier actividad que iniciamos el día, sea laboralmente o sea a nivel de lo que es la parte académica, ayuda a que la persona tenga un mejor nivel de atención, ¿no? Entonces eso va de la mano con el retenimiento de la información y una serie de cosas, lógicamente, a largo plazo, ¿cómo se va a procesar esto? Una buena consolidación del aprendizaje. Y esto se va a poder visualizar cuando los chicos comiencen a tener los resultados a través de sus prácticas calificadas o sus exámenes medios o los exámenes finales, ¿no? Es importante en este caso que los padres puedan apoyar a que estas 3 columnas que son soporte del aprendizaje puedan desarrollarse con normalidad. Y si no se ha desarrollado,
Para eso están los servicios tanto de psicología y psicopedagogía, para poderlos ayudar en este proceso de incorporación a nuevos hábitos que permitan que ellos puedan, lógicamente, sacar a luz todas sus habilidades, ¿sí? Y todas sus destrezas. Muy bien. Licenciada, aquí hay dos comentarios de la señora Carola Cáceres. Ella dice que su deseo es que su hijo tenga una experiencia inolvidable y cumpla con todas sus expectativas. Ujú. Otro comentario es, esto ya es una pregunta del señor Teófilo Ayala, Carlos Teófilo Ayala, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo a controlar el estrés ante los trabajos, tareas, investigación o evaluación? Ujú. Muy bien. En cuanto a la situación de la experiencia universitaria, para que pueda ser una experiencia agradable, como cualquier, no tiene, a veces, a ver, les comento un poco, a veces, muchas veces se sataniza o no se ve como que de repente la vida universitaria, wow, qué difícil, qué compleja, ¿no? Muchas veces hay una situación en la cual de repente no se considera como una situación muchas veces agradable, dependiendo mucho, tiene que ver esto con los hábitos que el alumno pueda tener, es decir, estamos hablando de hábitos de técnicas de estudio, estamos hablando de hábitos que tienen que ver con organización, en este caso, organización de sus horarios, de sus horas de estudio, incluyendo horas de descanso, ¿no? Y el apoyo sobre todo, lo que es su soporte de todo alumno es el ámbito familiar. ¿Por qué el ámbito familiar? Porque a veces, bien es cierto, como cualquier hogar, siempre van a haber dificultades. La vida, bien es cierto, es parte de el que haya dificultades, desacuerdos muchas veces, pero esto tiene que ser, lógicamente, tienen que ser abordados en una situación de una comunicación sana, de un poder resolver en familia los problemas que se puedan dar, lógicamente, que estén inmersos a nivel familiar. Las situaciones propias de pareja, ¿no? O la situación propia, solamente padres, es lo que es la tarea y la responsabilidad de cada padre. Ahora, ¿cómo hacer que nuestros hijos puedan pasar por esa experiencia de una manera agradable? Primero, adaptando los espacios que sean los apropiados para poder ellos estudiar. Si bien es cierto, todos estamos en un proceso de adaptación a lo que es, en este caso, el confinamiento y el poder hacer nuestras actividades dentro de casa, ¿no? Pero, por ejemplo, es importante que el alumno pueda tener un espacio el cual él pueda recurrir, que entienda que ese espacio es solamente para poder estudiar, ¿sí? Es decir, adecuarle no solamente la situación propia de los medios que él requiere, es CPU, computadora, laptop, lo que fuera, sino también que, lógicamente, que puedan tener una buena red para poderse conectar, porque por un tiempo más quizás estemos en este proceso, pero también que ellos tengan su propio espacio y, lógicamente, nosotros como padres respetando los espacios que ellos necesitan para poder estudiar, no solamente para recibir clases, sino para estudiar. Es decir, entendemos que como ya están un poco más grandes, son chicos que ya están, lógicamente, tienen independencia y son un apoyo en casa, nosotros a veces pensamos, a veces ha sucedido, porque he tenido la oportunidad de conversar con algunos papitos que lógicamente luego cambiaron la perspectiva en cuanto a lo que ellos pensaban o sentían en un determinado momento, ¿no? Ellos están tiempo en casa, sí, porque la situación de confinamiento así lo requiere. Ellos, lógicamente, si estuvieran en la universidad, su situación sería muy cambiante y muy distinta, porque ellos tendrían espacios como la biblioteca, las áreas de la Dirección de Bienestar Universitario, ¿sí? Como para poder ellos desplayarse en la parte de lo que es el conocimiento, el poder tener espacios adecuados para poder estudiar. Muchas veces en casa, de repente la casa es pequeña y no hay esa situación de, poder, de que sea tan favorable, pero tratemos en lo posible de darle el espacio que corresponde, respetar los espacios que, lógicamente, ya ellos organizándose después de clase en horas de estudio, ¿no? De 2 a 4 horas de estudio, lógicamente con lo que corresponde a los espacios de pausas activas que son necesarias para que ellos puedan tener un buen aprendizaje, nosotros como papás podamos respetar esos espacios. Terminadas las horas de estudio, quizás en esos momentos recién poder solicitar el apoyo en casa
porque es necesario que ellos entiendan también que tienen responsabilidades y que tienen que apoyar en casa, pero en la medida de sus posibilidades. Acuérdense que el ciclo tiene un inicio y tiene un final. Entonces nosotros tratemos como papás de ayudarlos, o sea, darles las facilidades para que ellos puedan, lógicamente, lograr sus objetivos, que es aprobar sus cursos. Por otra parte, nosotros como padres tratar de manejar en lo posible nuestros problemas de pareja o problemas como padres para poder nosotros resolverlos y evitar tanta carga de estrés hacia los chicos. Ahora, la pregunta que justamente ha sido uno de los papitos en cuanto a la situación de cómo poder manejar el estrés académico, ¿no? Está relacionado con lo que es gestión de tiempo y organización de horarios. Es importante, ya se creía, ¿ya? Que cuanto más tiempo un chico estaba sentado, aprendía mejor. Cuando un chico se sentaba, no debía moverse, ¿sí? Cuando los papás podían pensar que eso era lo adecuado. Ahora, con el tiempo, los estudios y las investigaciones se dio en este caso el resultado que los chicos no necesitan tantas horas de estar sentados en general. No estoy hablando solamente de la vida universitaria, sino en general. Necesitan bloques de estudio. Es decir, por ejemplo, terminan las clases, un bloque de espacio para que ellos puedan un poco liberar, en este caso, y descansar un poco mentalmente, es, por ejemplo, la hora de su almuerzo. Terminada la hora de su almuerzo, ellos deberían, hay una buena organización y planificación, tener unas 2 horas más o menos consignadas para poder ellos estudiar. ¿Qué van a estudiar? Estudiar o revisar los videos, si han grabado, si hay grabaciones de la clase, poder revisar nuevamente sus apuntes y ver si algo de repente por ahí no se pasó, ¿no? Después de ese bloque de 2 horas, lo ideal es que puedan tener nuevamente unos 40 minutos de descanso para empezar con un nuevo bloque de 40 minutos. ¿Eso qué permite? Ese descanso que ellos tienen no es para que se vayan a la televisión, no es para que entren a las redes sociales, que no son malas, lo que pasa es que a veces son adictivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces el chico puede coger el celular y dice, un ratito voy a estar, unos 40 minutos, y pasa 40 minutos, 2 horas, 2 horas y media, a veces sí se quedan pegados, enganchados, porque es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que son redes sociales, todo lo que es programas, todo lo que es compartir en familia, debe ir como una recompensa al final del día, pero no puede ir en el medio. En el medio lo que ellos tienen que hacer, lógicamente, en esa hora de descanso, lo ideal para que no generen estrés, es de repente irse a dar un baño, o de repente comer una fruta, hidratarse, tomar agua, ¿sí? El poder de repente en ese espacio hacer algún tipo de ejercicio de estiramiento. Eso permite que ellos puedan tener, es como decir, un espacio de descanso, pero a la vez que les permite fortalecerse en el sentido de poder estar en su cansancio mental, pueda liberarse y pueda tener otra vez la capacidad como para iniciar un nuevo bloque. Ahora, lo ideal es que lógicamente los chicos del primer día de clase puedan hacer nuevamente la revisión de la clase terminada. Eso es lo ideal, no siempre es lo real. Es como decir la expectativa, lo que queremos que se haga, pero no siempre, a veces se da, porque los hábitos desde el colegio a veces son distintos, ¿no? Es decir, incluso hasta la aplicación de técnicas, en algunos casos, en la vida universitaria, varía, ya lo que nos resultaba antes, ahora ya no nos resulta, ¿sí? Porque el nivel de complejidad, el nivel, en este caso, de exigencia es un poquito mayor. Es un poquito, no digamos grande, sino es un poco mayor. Y eso significa que, lógicamente, ellos tienen que tener tranquilidad, tienen que tener responsabilidad y organización sobre lo que hacen. ¿Por qué? Porque si ellos están, y pasan, les comento, a veces hay papás que preguntan, pero ¿por qué si mi hijo era buen alumno, era el número uno en 5 años de estudio? Entró a la universidad y ya no es el número uno, ahora es un promedio. ¿Por qué pasa eso? Sucede esto, ¿por qué? Porque, como le digo, el nivel de exigencia es un poquito mayor. ¿Qué significa? Que ellos van a tener que utilizar esas 3D que les comenté en un comienzo, ellos van a tener que aprender a trabajarlas. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir que ellos puedan tener éxito en lo que están estudiando, en lo que están desarrollando en cuanto a los cursos. Entonces, la situación es que nosotros tenemos que tratar de apoyar en lo máximo,
respetando espacios, brindándole un espacio adecuado, ¿no? Viendo que de repente la conexión al internet por el momento, mientras que seguimos virtualizados, sea la más adecuada para evitar que no se queden bloqueados en media clase, ¿no? O que no puedan ingresar. Es necesario la colaboración, no solamente a nivel de, bien es cierto, la universidad un soporte y un apoyo, pero también es la contraparte de ustedes, los padres, en este proceso para ayudar justamente que sus hijos puedan desenvolverse con total normalidad y lograr sus propósitos. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí es importante que entendamos que en este caso la clave es ayudarlos a encontrar su pasión, ¿no? El valorar lo que nuestros hijos, a nuestros hijos por lo que son y no por lo que nosotros creemos que deban de ser. Acá tiene que ver mucho, es importante que nosotros hagamos entender a nuestros hijos que ellos tienen que reconocer que la vida es el eco de nuestras acciones. Es decir, muchas veces incluso en el día a día utilizamos con frecuencia la palabra suerte, ¿sí? La suerte, en este caso, no existe, porque la situación, el éxito que se alcanza en algo es fruto de las acciones que nosotros hacemos. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de la parte de aprendizaje, no tenemos un buen hábito, llámese así, vamos a clases puntuales, no faltamos, sin embargo, esperamos una semana antes, 15 días antes para ponernos a estudiar, así como el videíto del monigote, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos confiamos, ¿no? Nos confiamos y al final, ¿qué es lo que sucede? De repente obtenemos un resultado aprobatorio, pero no es el que esperábamos. ¿Sí? O simplemente de repente desaprobamos y eso muchas veces genera frustración en el alumno. Entonces la idea es que entiendan, sus hijos entiendan que tienen que tratar de trabajar para poder, lógicamente, alcanzar el éxito en lo que ellos han propuesto. Ahora, es importante también en este caso entender, ¿no? A ver, ratito. ¿Eso? A ver, un minuto. Ahí está. Es importante en este caso también entender que el desarrollo de vocación va de la mano con la pasión, con lo que hacemos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos hemos encontrado en el camino con alumnos en el cual ellos han ingresado a una carrera de segunda opción o muchas veces ingresaron a la universidad, a la carrera, pero sin quererlos, es decir, sin querer esa carrera. Es decir, solamente porque de repente sentían que el tiempo se les pasaba, estaba la opción ahí, insistieron 1 o 2 años, agarraron una vacante, pero en el camino se dan cuenta que no es lo que ellos necesitan o desean. Entonces, ahí viene la situación y muchas veces esto también genera conflictos a nivel familiar. ¿Por qué? Porque los padres exigen y presionan para que el hijo acabe esto, concluya con esto, ¿no? O porque simplemente de repente no encuentran la situación de poder comprender cuál es realmente la orientación vocacional de sus hijos. Es importante, y todo esto, si ustedes se dan cuenta, va relacionado con la comunicación. Si nosotros damos la confianza necesaria a nuestros hijos para que ellos puedan conversar con nosotros, el poder de repente preguntarnos sin sentirse que ellos son interrogados, sino que son escuchados realmente, entonces vamos a lograr muchas cosas, vamos a poder lograr muchas cosas importantes en su vida de ellos. Ahora, es importante que nosotros, dentro de la adaptación de la vida universitaria, entendamos que hay tres, en este caso se juntan 3 esferas, que es la vida social, la vida personal y la vida académica. ¿Sí? En este proceso, lógicamente, hay desafíos que se van a experimentar durante el primer año. Uno es el cambiar y seguir siendo, en este caso, el mismo en este proceso. ¿Sí? Se le va a presentar a ellos, lógicamente, nuevas oportunidades para ser quien son, ¿no? Y avanzar hacia la imagen de lo que ellos quieren ser, ¿no? También esto va a generar que ellos pongan a prueba su proyecto de vida y su opción vocacional, ¿sí?
En este caso es una invitación en buscar los ajustes entre las expectativas y la realidad de la formación universitaria, ¿sí? Y en este caso también aquí vamos a encontrar muchas veces que ellos van a poner en duda, van a haber dudas vocacionales, ¿no? En este caso, como que esto es para mí, de repente me veo haciendo esto toda la vida, realmente soy bueno en esto, ¿no? Las dudas en este caso son esperables, pero son parte de este proceso de integración a la universidad, ¿sí? También es importante reconocer dentro de la vida personal, lógicamente, está la parte de encontrar nuevos amigos que acompañen en este camino. Es que se generan nuevas relaciones sociales a nivel de la universidad y estas son importantes. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces este proceso de encontrar nuevos amigos que acompañen en el camino van a generar muchas veces el apoyo y soporte a nivel académico también. ¿Por qué? Porque viene la situación de que ellos se sienten parte de la institución, pero también a la vez pueden tener acceso, en este caso, a un apoyo e información clave. Es importante esto, ¿no? Otra situación es que ellos puedan enfrentar nuevas formas de exigencia académica y aprender, en este caso, a pensar más allá del sentido común, ¿no? La universidad, en este caso, le va a exigir que ellos adopten formas más complejas de razonar o de operar sobre el conocimiento. Esto es importante, ¿no? Además, también el hecho del desafío, en este caso, desafiar el autoconcepto académico y sacar lecciones de los altibajos. ¿Qué está relacionado esto con la exigencia y la capacidad de aprender, ¿no? Que se va a desarrollar de manera permanente. Acuérdense de algo de lo que les decía. Acá es importante la situación de compromiso del alumno, ¿no? Del compromiso, porque acá es la responsabilidad de ellos. Entonces, acá nadie les va a exigir que ellos ingresen a clases temprano, ni tampoco que asistan. No hay una situación así que te dé. Entonces, acá es una situación de estudio, el esfuerzo, el buen humor frente a las dificultades que se presenten y la dedicación constante les va a ayudar a superar esas dificultades, ¿no? A la vez también está el hecho de que ellos, puedan crear relaciones de apoyo, cuidado, confianza con la familia, ¿no? Es importante brindarles, sobre todo papás, acuérdense, comprensión, espacio y libertad para avanzar en la vida universitaria. Ustedes son el soporte y eje fundamental en esta construcción de este nuevo reto que sus hijos se han propuesto. El hecho de conversar sobre esta nueva etapa es importante, darle las facilidades para que ellos puedan tener la confianza necesaria, ¿no? Y el apoyo facilitando buenas relaciones. Ahora, también es importante que ellos aprendan a ser responsables con su autonomía, en este caso, de ser estudiantes universitarios, ¿no? Tienen que aprender a manejar sus tiempos, dedicar espacio al desarrollo de la vida social también, que es importante, y al descanso. ¿Por qué les digo la vida social? Porque a veces, como retomando un poco lo que les comentaba, de que anteriormente se pensaba que lo ideal era que el hijo esté sentado horas de horas frente al libro, frente, ¿no?, a un espacio de estudio, y después se encontró que esto no era lo más favorable, sino que el alumno tenga espacios de descanso que permiten que tenga descanso mental y de esa manera poder obtener un mejor aprendizaje. También se dio con la cuenta de que el hecho de que los hijos, en este caso los estudiantes, tengan un espacio de descanso, es decir, de los 7 días, uno lo puedan abocar a la parte familiar o amical o de entretenimiento, llámese escuchar música, estar de repente ver televisión o estar en las redes por un determinado tiempo, permite que ellos puedan, ese pequeño receso de 24 horas, permiten que ellos inicien la semana con una mejor capacidad. Entonces ellos tienen que entender que tienen una organización y planificación que hacer durante los 7 días de la semana. Entonces, cuando ellos hacen un horario, justamente, y para evitar el estrés, es que ellos tienen que en ese horario colocar no solamente las horas que van relacionadas a lo que es sus horas de descanso, es decir, de 7 a 8 horas, sino también sus horas de alimentación, desayuno, almuerzo, cena, que no son, en este caso, no son canjeables. ¿Por qué canjeables les digo? Porque a veces en la universidad, cuando estamos en presencialidad, muchas veces los chicos a veces no almuerzan. A veces van al kiosco y compran una galleta o un jugo, ¿sí? Entonces, eso
lógicamente, es como la alimentación es como si fuera la gasolina al carro. Tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene en el día a día. Entonces, tienen que estar bien alimentados. Y no es postergable, es decir, tratar de manejar un mismo horario en cuanto a la situación de la alimentación y en ese caso, la función de los padres sí es el apoyar en este sentido, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver con la situación del ejercicio, que también tiene que estar consignado en un horario, ¿no? De 20 minutos antes de iniciar cada día. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando inició todo esto de la virtualización, no solamente en la universidad, nuestra universidad, sino también otras universidades conversando con otras instituciones, caímos en cuenta que muchas veces este confinamiento hizo que se perdieran hábitos. ¿Cómo así? Ustedes me dirán, ¿qué pasaba? Que los chicos en un comienzo, los que, bueno, ya estaban en una estructura ya universitaria, es decir, ciclos avanzados, los chicos lo que hacían era, al comienzo tenían una rutina, un hábito, pero llegó el momento que el hecho de estar en casa generó que se levanten prácticamente a las 8, cuando ya estaba iniciando la clase, entraban, pero no prendían la cámara, el hecho de que si estaba muchas veces en pijama, ¿no? Es decir, no había habido un aseo previo, no había habido una alimentación previa, lógicamente, y así se levantaban y entraban a la clase. Entonces, la idea es justamente que ellos tengan estos horarios, estos parámetros que le permitan tener un mejor resultado. Y lógicamente después lo que refiere a su propio horario que ya se lo ha brindado la universidad y consignar a esto lo que son los horarios que tienen que ver con la parte, en este caso, está relacionado con la parte de lo que es el hábito de estudio, es decir, poder estudiar o revisar, en este caso, también el sílabus, los cursos, en este caso, le brindan sílabus. Entonces, ¿qué significa esto? Que es decir, que está lo que se va a desarrollar durante el ciclo, donde muchas veces existe la bibliografía. Entonces, la situación es poder que los chicos en este espacio de estudio de 2 horas puedan ir adelantando bien la clase, o bien, si no pueden adelantar la clase, puedan revisar los videos de las clases que ya se han desarrollado, ¿sí? Esto tiene que ver con su autonomía, ¿no? Y la responsabilidad de ser estudiantes universitarios. Esta diapositiva justamente tiene que ver con el trabajo que les he explicado un poquito, el soporte emocional, económico, ¿no? En este caso, de los padres sobre los hijos, ¿no? Ya lo hemos conversado, bueno, ya se ha visto esta situación, de escuchar y comprender las opiniones de nuestras necesidades de nuestros hijos, impulsarlos también a que utilicen los servicios, es importante. La Dirección de Bienestar Universitario tiene muchos espacios, en este caso subdirecciones, que velan por el bienestar de los estudiantes a nivel cultural, a nivel de deportes, a nivel de servicio social o asuntos estudiantiles, centro médico, ¿sí? La parte del comedor. Existen muchos servicios en los cuales de repente ellos ahorita en la virtualización hay algunos que todavía se hacen a través de la línea, ¿no? Es decir, a través de lo que es el teletrabajo. Sin embargo, igual, siempre hay un soporte y una orientación y una asesoría por parte de los profesionales para poder que ellos tengan las mejores condiciones de inicio a final de ciclo, ¿no? Entonces también hay que enseñarles, irles enseñando a administrar el dinero. Bien es cierto, ahorita no están en presencialidad, pero va a llegar el momento que van a estar. Esto en algún momento, esta pandemia, este confinamiento acabará. Entonces nosotros tenemos que, si bien es cierto, algunos son adolescentes, podemos irle enseñando la prioridad en cuanto al uso del dinero, por ejemplo, o cuando nosotros ya ellos inician clases, por ejemplo, si se le da un dinero para sus gastos, lógicamente, y ellos tengan que utilizarlos, llámese así, para lo que refiere a alimentación y no a sustitutos que son de alimentación que no son saludables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la otra situación es conversar siempre sobre sus opiniones. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo, les ponía un ejemplo de algunos padres que a veces dicen, ¿por qué mi hijo, si era el número 1 en los 5 años de estudio, porque ahora ella no destaca? No es que tenga algo que ver acaso su inteligencia ni su capacidad cognitiva, sino como papitos primero tenemos que entender que el desafío es mayor, la valla es mayor, entonces el nivel de exigencia va a ser mayor.
¿Qué significa esto? Que papá, mamá, tenemos que impulsarlos a que utilicen servicios como psicología, psicopedagogía o medicina, por ejemplo, o de repente lo que es culturales o deportes. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener un mejor bienestar, en este caso, y atención de sus necesidades si se requiere en salud, ¿no? Es importante poderlos escuchar porque muchas veces estas situaciones, cuando ellos están calladitos, ¿no? Muchas veces pueden estarse frustrando porque de repente ustedes en el día a día, la responsabilidad hace que muchas veces perdamos la situación del diálogo o comunicación, pero es importante siempre, así sea al final del día, poder conversar y preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Sí? ¿Cómo te fue el día de hoy? Es importante. A veces de repente, si esto no se ha establecido desde un inicio, de pequeño en la infancia o en la adolescencia, un buen nivel de comunicación, no significa que no se pueda ahora que están en la vida universitaria, pero la situación es poder dar la confianza, que ellos entiendan que no estamos interrogando, estamos preguntando, ¿no? Por ejemplo, yo les comento algo, cuando estábamos en la situación de presencialidad, por ejemplo, alguna mamá en un momento preguntaba, no, pero ¿qué hago? O sea, mi hija cambió en esta situación de la expectativa que les consultaba a ustedes, ¿cuál era su expectativa? Ellos decían, no, mi hija o sea, ella era una niña que se sentaba a almorzar con nosotros, era una chica que estaba siempre en constante compartir familiar, atenta a sus responsabilidades en casa, esto que el otro, y de repente entró a la universidad y comenzó a llegar un poco más tarde, y se levantaba más tarde, ya no compartía tanto tiempo con la familia, etc, 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 ¿no? Entonces, y cuando llegaba tarde, cuando le preguntamos qué hacía ella lo que hacía era decirle, ¿dónde has estado? ¿Por qué te has demorado tanto? Por ejemplo. Entonces, son situaciones en las cuales nosotros tenemos que aprender a preguntar. O sea, lógicamente, si mi hijo llega tarde a casa, preguntarle, ¿te encuentras bien? ¿Te pasó algo? Estoy yendo por el mismo camino, si se dan cuenta. Estoy tratando de saber qué pasó, pero mi pregunta es distinta. Entonces, eso genera que el hijo, o sea, no se sienta tan, de repente, saturado, de repente en una situación de que piense que el papá está siendo invasivo, sino puede percibir quizás la preocupación de parte del padre frente a una situación en la cual él pueda estarse adaptando, ¿no? Es importante tomar en consideración todo esto porque esto es parte de su proceso de integración y adaptación a la universidad, ¿no? El día tiene 24 horas, nuestro hijo tiene que aprovecharlas al máximo, hay que dedicar tiempo a estudiar, pero también hay que dedicar tiempo a otras experiencias que nutren mucho, como es la situación de relaciones interpersonales, así sea en línea, como estamos nosotros, con su grupo nuevo de amigos, ¿no? O de repente con la familia, ¿no? El ser organizados, ¿no? Todo esto ayuda a que ellos puedan disfrutar más de las actividades o de la vida académica, ¿no? Y también que conozcan lógicamente todas las instancias de participación, en este caso universitaria, ¿no? Y bueno, eso va a ayudar a que ellos puedan tener una mejor experiencia, ¿no? Y mejor resultado finalmente. A ver, un ratito. Muy bien. Esta última línea justamente va relacionada con la situación, lo que queremos nosotros más tarde ver, de acá a unos años, ¿no? En este camino, el poder verlos felices a ustedes, ¿no? Con sus hijos egresados, y quién sabe, de repente alguno de ellos ser personajes destacados, líderes en nuestra sociedad, ¿no? Están en una universidad la cual tiene mucho prestigio, ¿no? Y la cual sus alumnos, sus egresados, son personas destacadas dentro del medio. Esperamos que sus hijos formen parte de esto, ¿sí? Muchas gracias y eso sería todo.